En este vídeo vamos a profundizar en el último componente del cambio global que nos faltaba por revisar, el cambio climático. Un cambio climático se puede definir simplemente como el cambio en el clima de la Tierra, es decir, cambios en los patrones de precipitación, de temperaturas, de régimen de nubosidad, etc. A lo largo de la historia de la Tierra se han producido diferentes cambios en el clima, graduales o más abruptos, y debidos a causas muy diversas. Por ejemplo, algunos se han relacionado con periodos de vulcanismo intenso, otros con causas bióticas, o los conocidos impactos de meteorito. Sin embargo, en la actualidad existe un consenso científico de que el cambio climático actual está causado por la acción humana, y así lo muestran los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC en sus siglas en inglés. Se trata del mayor órgano internacional científico-técnico, en este caso que depende de la ONU, que se dedica a la evaluación y seguimiento del cambio climático. En el último de sus informes, publicado en agosto de 2021, se afirma que el cambio climático actual se encuentra directamente relacionado con nuestro modelo de producción y consumo energético y con la liberación a la atmósfera de los llamados gases de efecto invernadero. Como se puede ver en la figura, las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono principalmente, pero también metano y óxido nitroso, han aumentado significativamente desde la época preindustrial como consecuencia del crecimiento económico y demográfico. En el informe se confirma además que existe una relación casi lineal entre la emisión y acumulación en la atmósfera de estos gases y el calentamiento global. Estas emisiones se consideran la causa dominante del calentamiento observado en la atmósfera y en el océano, del aumento del nivel del mar, que ya se puede medir, y de otros impactos observados tanto en ecosistemas silvestres como en sistemas humanos, donde, por ejemplo, ya se ve cómo afecta a la producción de alimentos o a la salud pública. Este calentamiento se puede observar de forma muy gráfica en las siguientes imágenes, en las que cada barra muestra la temperatura media anual para el conjunto del planeta, esta primera, y para España la siguiente. Pero el IPCC no solo ofrece recopilaciones de los datos registrados, de lo que ya ha pasado, de lo que está pasando, sino que elabora los llamados escenarios de futuro de cambio climático. Es decir, hace previsiones de qué puede pasar y qué efectos puede haber en función de diferentes niveles de emisión de gases de efecto invernadero en el futuro. El primer escenario que aparece en la figura es el más optimista. Supone que en un periodo de tiempo muy corto vamos a producir un descenso abrupto y sostenido de la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, tomamos medidas que cortan esta emisión y comenzamos a emitir cada vez menos. El último escenario, sin embargo, es el más pesimista. Asume que vamos a seguir aumentando la emisión de estos gases. Y los otros son escenarios intermedios. Bien, en la actualidad se estima que la temperatura ya ha subido aproximadamente 1 grado desde la época preindustrial y que seguirá subiendo hasta mediados del siglo en todos los escenarios. Sin embargo, en función de las medidas y acciones que tomemos en la actualidad, la situación será muy diferente después. Así, para el año 2100 se calcula, en el escenario más desfavorable, por ejemplo, un aumento de más de 5 grados, que sería de un único grado en el más favorable. Sabemos que va a haber impactos inevitablemente, pero esto no nos puede dejar parados, porque estos impactos van a ser mayores cuanto mayor sea el aumento de la temperatura, y este es un mensaje que tenemos que transmitir. Es decir, una reducción fuerte y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono y de los otros gases de efecto invernadero en la actualidad podría tener efectos positivos y tendría sobre la evolución del clima, aunque estos efectos no los veamos, y esto hay que tenerlo presente hasta dentro de 20 o 30 años. Luego, otro aspecto a tener en cuenta es que los impactos serán diferentes en cada región biogeográfica. Por ejemplo, en la región mediterránea se estima que el aumento de temperatura media va a ser superior a la mundial, que las precipitaciones van a disminuir, sobre todo en época estival, y que va a haber más recurrencia de eventos extremos. Asimismo, los impactos van a ser diferentes en función de los ecosistemas y especies. Por ejemplo, entre los ecosistemas más vulnerables al cambio climático se encuentran los de alta montaña, los humedales y los marinos de crecimiento lento, praderas de posidonia, arrecifes de coral. Como ejemplo, se estima que un aumento de 1,5 grados podría suponer la muerte del 70% de los corales y que muchas especies tienen importantes problemas de adaptación en torno al aumento de los 2 grados de temperatura. Así, en esta situación, en 2015 se reunieron las partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y firmaron el llamado Acuerdo de París con 3 grandes objetivos. El primero de ellos, mantener el aumento global de la temperatura por debajo de los 2 grados, haciendo esfuerzos para que no supere el 1,5 grados. Como hemos visto los escenarios que se calcularon en 2021, esto va a ser realmente complicado de conseguir. En segundo lugar, se proponía aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático.
Y en tercer lugar, orientar los flujos financieros para conseguir lograr un desarrollo resiliente al cambio. Relacionado con el segundo objetivo, el de la adaptación, en España tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aprobado recientemente y que tiene una vigencia de 2021 a 2030, que es el instrumento de planificación básico a nivel nacional para proponer acciones coordinadas de adaptación a los efectos del cambio climático en España. Además, os recomiendo que echéis un vistazo a la plataforma sobre adaptación al cambio climático, que está elaborada por la Oficina Española de Cambio Climático, que está llena de recursos muy útiles para trabajar en estos temas. Antes de finalizar el vídeo, un último comentario. Hemos revisado de forma independiente cada uno de los componentes del cambio global, pero tenemos que tener presente que esto no es un fenómeno simple de causa-efecto y además que existen unos niveles de incertidumbre sobre lo que va a pasar muy elevados. Cada uno de estos cambios suponen alteraciones en sistemas muy complejos, lo que en sí ya es un problema, pero es que además las causas y los efectos de estos cambios se encuentran muy interrelacionados. Se ven muy bien en el caso del cambio climático y la proliferación de especies exóticas invasoras. Por si fuera poco, cada uno de estos cambios afecta de forma diferente a los diferentes sistemas en las diferentes regiones. Por ejemplo, en este estudio que se elaboró en 2005 a nivel internacional, se evaluó de qué forma cada componente afectaba a los diferentes biomas terrestres. En aquel momento era la alteración del hábitat con diferencia el componente que estaba creando más problemas. Ante esta situación, la gestión de las áreas protegidas y por tanto el trabajo de las personas que trabajan en ellas o para ellas se enfrenta a nuevos retos, nuevos escenarios, nuevos objetivos y a mucha incertidumbre. Con esto finalizamos la presentación sobre cambio climático y cambio global. Muchas gracias y hasta pronto.